Hola hermanos, estamos aquí para seguir celebrando nuestro encuentro a Dios y este domingo es domingo de entrada triunfal. En la tradición católica se le llama Domingo de Ramos, pero lo que celebramos es el inicio de la pasión de Jesús, la última semana de su ministerio. Voy a leer un poco en la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 19. Dice de la siguiente manera, es del versículo 28 en adelante. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burro al que nadie se ha montado. Desátenlo, tráiganlo acá. Si alguien les pregunta, Tres, 2. Hola hermanos, pues estamos una vez más aquí a través de este medio compartiendo la palabra de Dios y hoy es domingo 5 de abril y hoy se celebra la entrada triunfal a Jerusalén por parte de Jesús. En la tradición católica se le conoce más bien como el Domingo de Ramos. Básicamente es el mismo evento. Lo que nosotros celebramos es precisamente la última semana del ministerio de Jesús aquí en esta tierra. Esta semana donde se resuelve finalmente no solo la misión de Jesús, sino la obra redentora, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Voy a abrir la Biblia en Lucas capítulo 19, pero vamos a estarnos centrando básicamente en el Salmo 118, el Salmo que hicimos anteriormente, que leímos anteriormente. En la entrada triunfal, el Evangelio de Lucas nos narra lo siguiente, dice así: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Y fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaban a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Estamos hablando acerca de la llegada de Jesús a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy importante. Es muy importante no solo porque es la capital del reino, sino que es importante porque espiritual y religiosamente era una ciudad fundamental. Ahí estaba el templo de Jerusalén. Ese era el lugar que Dios había escogido precisamente para impartir su perdón y salvación a través del ministerio del templo. Sin embargo, esta economía, teológicamente hablando le llamamos así, esta forma que tiene Dios de tratar con su pueblo va a cambiar de una manera impresionante a través del ministerio de Jesús, porque al final ya no será a través de los sacrificios del templo ni del espacio del templo y lo que esto representa, sino a través de Jesús que la salvación vendrá no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Pero Jesús está llegando a Jerusalén y está entrando. En el relato de Lucas se nos dice que los discípulos son los que están gritando y cantando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y es interesante lo que viene a continuación, porque dice: paz en el cielo y gloria en las alturas. Un canto muy parecido al que entonan, o una alabanza parecida a la que dicen los ángeles cuando Jesús nace. Cuando se les da el mensaje a los pastores del nacimiento del Mesías, cantan de una manera muy similar o adoran de una manera muy similar. Y hay un debate si están cantando o no están cantando. No vamos a entrar en este momento en ese debate, pero lo cierto es que es muy similar. Y aquí nos damos cuenta cómo el plan de Dios, que se empieza a desarrollar desde siempre, ¿no? Desde la eternidad, pero en este caso concreto, con Jesús en su nacimiento, viene ya para los últimos días de su ministerio, viene a cumplirse de una manera cabal. Y la reacción de los discípulos es una reacción de alegría. Sin embargo, también tenemos una reacción diferente, la reacción de los fariseos,
que se molestan. Y es que en realidad, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, o mejor dicho, cuando Jesús se acerca a nosotros, en realidad hay dos reacciones posibles. O es de un gozo profundo, o es de un rechazo absoluto para las cosas de Dios. En realidad, las personas piensan que pueden quedarse neutrales, pero esto no es así. En realidad son dos opciones: o realmente nos llena de un gozo profundo, de un gozo espiritual, la cercanía de Jesús y lo que Él está realizando en este momento, o simple y sencillamente nosotros pagaremos, digámoslo así, o viviremos con las consecuencias de no haber recibido precisamente este mensaje de gracia y esta visita de salvación que se opera en Cristo Jesús, que se opera en su venida. Así que para nosotros que somos discípulos de Jesús, nosotros que hemos decidido creer en su nombre, recordar este evento debe ser un evento de alegría, así como lo fue para los discípulos, así como lo fue para estas personas. Ahora hay que poner en contexto esta frase que los discípulos entonan, el famoso Hosana que aparece en el Evangelio de Mateo, aquí no aparece en el Evangelio de Lucas, que es un Dios salva, ¿sí? Que significa básicamente eso. Pero la frase bendito el que viene en el nombre del Señor es realmente una cita tomada del Salmo 118, ¿sí? Y el Salmo 118 nos habla precisamente de las alegrías que trae a nuestra vida la visita de nuestro Dios. Y esto es importante entenderlo. La situación en la que vivía el pueblo de Israel era una situación verdaderamente difícil. La vida en aquellos tiempos, y específicamente para el pueblo de Israel, insisto, no era para nada una vida sencilla. Lo hemos dicho en varias ocasiones. En realidad, la expectativa de vida alrededor de 40 años, es decir, es bastante poco. La gente vivía poco tiempo. Ciertamente en la Biblia encontramos personas muy longevas, aún en los tiempos de Jesús, pero eran los menos. La gran mayoría de las personas no llegaban a los 40 años. El índice de mortalidad infantil era altísimo en aquel entonces. La vida era dura, ¿sí? Se comía generalmente una vez al día. Se comían principalmente granos, pan, por eso se habla mucho del pan como elemento esencial de la vida del pueblo. Y no solo eso, sino que era un pueblo que estaba oprimido. Era un pueblo que había sido vejado, que había sido oprimido y que estaba siendo explotado por el Imperio Romano. Así que la vida en aquellos momentos no era una vida sencilla. Realmente, si la comparamos con nuestra vida ha sido mucho más sencilla. Aún en medio de esta situación tan difícil que estamos viendo a nivel mundial, no se compara con lo duro que era el vivir en aquel entonces. Y sin embargo, en medio de una situación tan opresiva y a nuestros ojos tan difíciles o tan difícil, el pueblo encuentra motivos de alegría con la venida de Jesús. Y es que de eso se trata. Y el Salmo 118 precisamente refleja perfectamente lo que está en el corazón de los discípulos que se alegran con esta venida de Jesús, con esta llegada de Jesús a Jerusalén para cumplir con su ministerio. Hay alegría en nuestra vida, mis hermanos, cuando nos damos cuenta, ¿sí? Y vemos la entrada de Jesús como una manifestación del amor de Dios. Del versículo 1 al versículo 4 del Salmo 118 que ustedes ya leyeron, hay una frase que se repite constantemente: su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Y es que de esto se trata, mis hermanos, de darnos cuenta, ¿sí?, que la visita de Jesús a su pueblo, a Jerusalén, es una manifestación del amor de Dios. Y del amor de Dios no solo para con Israel, sino el amor de Dios para con toda la humanidad, para con nosotros. El hecho de que Jesús viniera a esta tierra, que estuviera durante 3 años compartiendo acerca del reino de Dios y que al final decidiera asumir la misión con la cual él había sido enviado. Porque Lucas capítulo 9, versículo 51 es muy interesante. Dice: cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Una vez más, como se acercaba, el tiempo de que Jesús fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Es decir, la Reina Valera dice, afirmó su rostro hacia Jerusalén.
Es decir, Jesús sabía a lo que venía. Y ya a la mitad del Evangelio, o muy temprano en el Evangelio, estamos en el capítulo 9, versículo 51, Jesús sabe que Él tiene que ir a Jerusalén y sabe cuál es su misión y cuál es su propósito. Salvarnos, entregar su vida para la salvación de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros recordamos eso, mis hermanos, recordamos que Jesús vino por amor. Recordamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros nos damos cuenta de que la visita de Jesús a nuestra historia, a nuestra vida, es una manifestación del amor de Dios, nosotros podemos encontrar un motivo de alegría. Dios nos ama, mis hermanos, y por eso decidió venir a nosotros. Vemos también, mis hermanos, la entrada a Jerusalén como una señal, como un signo precisamente de un Jesús que quiere entrar a nuestra vida, quiere entrar en nuestros tiempos, en nuestra historia, en nuestra condición, en nuestra situación, en nuestra familia, en todo lo que implica nuestra vida. Dios quiere entrar. El versículo 6 y el versículo 14 del Salmo 118 dice de la siguiente manera, hermanos: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y el versículo 14 dice: el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Al Jesús llegar y entregar su vida, ofrecer su vida, prácticamente lo que nos está diciendo es que su compañía es segura. Dios está con nosotros. Y podemos nosotros con alegría decir: Señor, sí sabemos que tú estás con nosotros, independientemente de cualquier sea la situación que estemos viviendo. Tú estás con nosotros, y eso es motivo de gozo y es motivo de alegría. Es decir, tenemos un Dios que nos visita y tenemos un Dios que se queda con nosotros. No es un Dios que viene, nos visita, nos saluda, nos bendice y se va y no vuelve a aparecerse. No creemos en ese Dios. Creemos en un Dios que vino en Jesucristo y que ciertamente murió en la cruz, resucitó al tercer día, fue arrebatado al cielo, pero envió al Espíritu Santo para habitar con nosotros. Él dijo: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y el Espíritu Santo está con nosotros y sabemos que contamos con su presencia y su compañía, y eso es motivo de alegría, eso es motivo de gozo para cada uno de nosotros. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es una muestra de su amor y de su compañía también. Pero hay gozo y alegría, mis hermanos, cuando nosotros también decidimos no solo recibir la visita de Jesús, sino que queremos también acudir hacia Él. Los discípulos lo alaban, los discípulos lo exaltan, pero es interesante una vez más el Salmo 118, porque dice del versículo 19 al 22, algo que llama mucho mi atención. Dice: ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor, leo el 23 también, y nos deja maravillados. El 24: este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Es interesante porque nos damos cuenta cómo el Salmo 18 está estructurado de tal manera que se cantaba este salmo seguramente en procesión cuando se entraba al templo. Cuando se habla de las puertas y demás, es la gente, es el pueblo que quiere entrar al lugar santo, ¿verdad?, al templo de Jerusalén, precisamente para adorar a Dios y darle gracias por el día de la salvación, ¿sí? Es un salmo de culto prácticamente. Y esto es interesante porque después de la entrada triunfal a Jerusalén, los siguientes versículos de la porción de Lucas nos muestran cómo Jesús va al templo precisamente, al igual que en el Salmo 118, Jesús va al templo, solo que se siente decepcionado de lo que ve en el templo, pero básicamente está cumpliendo la profecía y está cumpliendo a cabalidad lo que el Salmo 118 nos está enseñando. Y es que esto es importante para tener gozo y alegría en el día de hoy, mis hermanos. No solo es aceptar la visita de Jesús, sino también nosotros estar dispuestos a entrar por estas puertas para alabarlo y darle gracias por la salvación que nos ha dado. Sabemos que tenemos nuestro nombre escrito en su mano y que Él no nos va a olvidar. Estamos en la mano del Señor y ese es un motivo de alegría para alabar precisamente a nuestro Dios. Sin embargo, les decía al principio, hay motivos de alegría, pero también hay motivos
de tristeza. Y es que allí en Lucas capítulo 19, ¿sí?, una vez que entra y los discípulos cantan y alaban al Señor, Jesús ve a Jerusalén y de pronto se entristece por lo que ve. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y después el versículo 45 dice: luego entró en el templo, y bueno, ustedes saben lo que viene a continuación. Lo cierto es que también en esta entrada a Jerusalén hay tristeza y hay dolor. Los fariseos se sienten a disgusto y ellos no se están dando cuenta de algo muy importante: que el tiempo de la salvación ha llegado. Y eso es lo triste, y por eso llora Jesús. En primer lugar, porque no aceptaron la paz de Dios. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Y este es un momento en que la gente tiene que volcar sus corazones a Dios, y yo invito, mis hermanos, a que compartamos esto con aquellas personas que aún no conocen al Señor. Porque es la presencia de Dios lo único que puede traer paz, consuelo y esperanza a nuestras vidas en medio de la situación que estamos viviendo el día de hoy, mis hermanos. Y triste porque dice también Jesús más adelante, ¿sí?, no dejará ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. El Kairos, el tiempo propicio, ¿sí? Hoy es el tiempo de salvación, y mi invitación es que si tú estás escuchando esto y no te has puesto a cuentas con Dios, si tú estás escuchando esto y no has realmente de todo corazón querido entrar en adoración a Él, no solo cantarle, adorarle, servirle, tener una comunión estrecha a través de Jesús, creo que ahora es el momento para que tú lo hagas. Y yo te invito a que te acerques a la palabra y te acerques a alguien que ya haya tomado esa decisión y te pueda guiar en esta decisión tan importante. Así que lo que celebramos hoy es motivo de alegría, pero también puede ser motivo de tristeza. Y yo confío que en todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro sostén, nuestro refugio, celebramos el día de hoy, este domingo, con gozo y alegría, porque ha manifestado su amor, su presencia, y nos abre las puertas de su reino para que nosotros podamos adorarle. Mi invitación es esa, mis hermanos, a que toda esta semana nosotros estemos en comunión con Dios. El día jueves tendremos otro encuentro especial, así que yo los invito a que se conecten también el día jueves, el día viernes, y el domingo, por supuesto, tendremos también una reflexión acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, hermanos, los invito a que continúen con este encuentro y estén pendientes a los avisos que daremos. Estén ingresando constantemente a la página, dándonos sus comentarios también y bueno, sus opiniones y aportes que pudieran ustedes ofrecernos, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, y vamos a hacer una oración. Dios, gracias te doy por este tiempo que nos permites, Señor, porque sabemos que tú has venido y te quedas. Tú has venido y no te vas. Sabemos que contigo, Señor, vienen los tiempos de salvación y vienen los tiempos de bendición. Padre, aquí estamos, confiando en tu gran amor, confiando en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.